Bueno, pues aquí estoy en mi Windows Server 2019. Voy a hacer lo que es el RAID 0 y el RAID 1. Para ello tuve que agregar dos discos, ya que pues con un disco cero no se puede hacer. Para allá me voy a administración de equipos y ahorita pues los voy a configurar. Tuve que agregarlos apagando estos dos discos, apagando la máquina virtual y desde el controlador SATA, agregando pues primero el disco uno respectivamente, luego el disco 2 y pues les tuve que asignar un espacio, les asigno un espacio de 10 gigabytes. Bueno, pues para ello voy a dar clic derecho en nuevo volumen distribuido, le doy siguiente, pues aquí este es un asistente. Aquí me aparece para seleccionar los discos y pues lo voy a agregar este también. No es que como que está trabando. Ok, aquí tengo los dos discos. Como ya había mencionado antes, se necesita mínimo dos discos o incluso pues se pueden agregar los que se quieran. Le doy siguiente. Aquí me pide asignar una letra. Voy a asignar, no sé, la O. Puede ser cualquier letra, no hay pues ningún tipo de problema aquí. Bueno, aquí voy a quitar este que dice nuevo volumen y le voy a escribir eh, le voy a escribir RAID 0 y voy a seleccionar la casilla de dar formato rápido. Perdón, aquí no debí de marcar la casilla, aquí simplemente le doy siguiente, le doy finalizar y aquí me manda pues una advertencia que dice que la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen del arranque actual. ¿Estás seguro que desea continuar? Bueno, pues aquí simplemente doy que sí y ahorita se va a cargar lo que es el RAID 0. Ahorita pues lo está cargando. Bueno, voy a esperar, le voy a dar pausa. Y bueno, pues ya terminó de cargar la configuración que hizo del RAID 0. Ahorita voy a mostrar. Aquí pues ya aparece RAID 0. Y si me voy aquí acá también ya aparece. Y pues sí, efectivamente aquí pues ya se creó esta partición, que es el RAID 0 y tiene la letra O porque es la letra que le asigné. Pues esa no, pues no pasa nada, pudo haber sido creo que no tengo la D o la F, que es la continuación de la E, pero pues eso es como que está de más. Y pues de hecho en este caso, como ya asigné al disco uno y al disco 2 como RAID 0, ya no puedo cambiarlos a RAID 1. Bueno, lo cambiaría solamente que eliminara el RAID 0, pero pues de eso no se trata. Aquí lo que estoy haciendo pues es agregar dos discos más, que es el 3 y el 4. Simplemente pues igual forma me fui a lo que es ¿cómo se llama? El adaptador SATA y agregué dos discos, primero uno porque traté de agregar los dos pues, de un jalón, pero pues me decretó como una acción inválida, algo así. Entonces lo que hice fue agregar primero uno y guardar los cambios y luego agregar el otro. Ya a estos pues les puse pues otro tamaño y pues ya aquí me aparece los para agregarlos. Aquí sí me aparece para agregarlos de un jalón, entonces pues los voy a agregar de un jalón. Aquí simplemente dejo esta opción marcada y pues le doy a aceptar. Y pues ahorita aquí ya aparece el disco 3 y el disco 4. No están asignados. Ahí voy a quitar esto porque nada más estorba. De igual forma, si me voy a lo que es bueno, lo voy a minimizar porque también me estorba luego. Si me voy aquí a archivos, ahorita que cargue porque está medio lentón esto. Aquí ya le di clic, ahorita que se abra. No, voy a poner pausa mejor porque sí se está tardando. Pues aún así quería mostrar que todavía tengo el RAID 0. Esto no afecta nada si se agregan otros discos, pues porque son discos totalmente nuevos, no pasa nada. Ahorita pues voy a cerrar esto y voy a configurar para tener lo que es el RAID 1.
Bueno, pues ya estamos aquí. De igual forma que en el anterior RAID, aquí se necesitan mínimo dos discos. Es por eso que agregué dos. Le voy a dar en nuevo volumen reflejado. Aquí hay un asistente. Este asistente pues le voy a dar aquí siguiente. Aquí me aparecen los discos para agregar. Aquí solamente agregó el 3. Quiero agregar también el 4. Aquí parece que nada más es de darle siguiente. Ay, se trabó. Ahorita voy a poner pausa. Bueno, pues aquí es parecido al anterior. Aquí solo es dar siguiente. Aquí solo me pide poner una letra. Le voy a añadir la... De hecho, aquí ya no me aparece la O disponible porque ya la agregué. Voy a poner la P de siguiente. Aquí me aparece en lo que es etiqueta nuevo rol. Aquí le voy a poner RAID 1. Entonces le voy a escribir RAID 1. Y aquí voy a checar. Parece que tampoco aquí se hacía nada. Nada más era de dar este siguiente. Al parecer no se marca nada aquí. El sistema de archivos queda igual en el TFS. Le doy aquí siguiente. Y pues ya solamente es dar cuestión de finalizar. Le va a aparecer una advertencia. Dice que la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. ¿Está seguro que desea continuar? Bueno, pues ya nada más al anuncio de advertencia solo le di que sí. Y pues se estaba acabando de configurar lo que es este RAID, ya que como que le da algo así decía de formato y estaba cargando un porcentaje del 1 al 100, porque pues cuando quería ver en los equipos si ya estaba esa partición, todavía no estaba lista hasta que acabara. Y pues aquí como se puede ver tengo mi disco cero. Ay, creo como que se traba el cursor. Bueno, tengo mi disco cero, acá tengo algo reservado para el sistema. Tengo mi disco uno y disco 2 que tienen la partición de RAID cero. Y hasta abajo pues tengo lo que es el disco 3 y el disco 4 que tiene la partición de RAID 1. Ahorita vayamos al orador de archivos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, acá creo que ya lo tenía abierto. Y pues aquí como se puede ver, aquí tengo mi disco local, aquí tengo mi RAID 0, aquí tengo mi RAID 1. O sea, esto se puede hacer sin ningún problema. O sea, obviamente teniendo más discos, porque si yo me hubiera quedado con esos dos discos que tenía al principio, se le podría poner RAID 1, pero tendría que quitar lo que sería el RAID 0. Entonces ya agregando más discos, pues puedo tener el RAID 0 y el RAID 1 dentro pues, dentro del mismo Windows Server, solamente separando los discos. Y pues bueno, aquí voy a acabar de mostrar esto. Pues aquí como se puede ver, pues ya están creados aquí en este caso lo que es el RAID 1 y el RAID 0. Si hubiera algún tipo de error, pues creo que me lo haría notar y voy a apagar lo que es mi máquina virtual y voy a mostrar pues cómo creé esos discos. Aquí pues se pueden seguir observando que está el disco 3 y el disco 4 como RAID 1 y el disco 1 y 2 como RAID 0. Entonces, pues ya voy a cerrar esto. De hecho, pues también aquí arriba se ve. Acá está RAID 0 y RAID 1. Tienen la letra que ya les asigné. Entonces voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Y pues yo creo que voy a apagar lo que es la máquina virtual. Ya ahorita pues ya no la necesito prendida porque ya mostré las configuraciones. Tanto del RAID 0, tanto del RAID 1. Bueno, entonces pues ya lo voy a apagar. Voy a apagar máquina. Y Eh, ahora, para crear los discos, como ya había mencionado pues ya varias ocasiones, pues tengo que tener la máquina virtual apagada. Me voy a lo que es la configuración, un poquito medio lento. Me voy a lo que es almacenamiento. Aquí como se puede ver tengo el controlador SATA. Esta es la ISO pues del Windows Server. Estas son estas son las particiones de los discos. Aquí están los discos. De hecho creo que este es el principal. Este ya pues vendría siendo el uno, el 2, el 3 y el 4. No sé por qué no sé por qué aquí aparece como 5, pero de hecho pues el uno es el que tiene 10 gigabytes, el segundo también tiene la misma cantidad, que son los de RAID 0, y estos vendrían siendo lo que es del RAID 1, que tienen 5 los dos.
Aquí simplemente en el controlador SATA está un icono como, pues sí, un disco duro. Le doy aquí en ese icono, le aprieto, le doy en crear porque pues no tengo uno, bueno, cuando voy a crear uno nuevo, pues obviamente le voy a dar en crear. Nada más esta opción se la dijo todavía también marcada, le doy en X, igual reservado dinámicamente, y aquí le especifico el tamaño. Ya obviamente si quiero uno, pues ahora sí del tamaño que yo quiera, simplemente nada más le doy, no sé, unos 15 y ya nada más le doy en crear. Ya ahorita pues ya no voy a crear otro, ya no necesito, ya cuando le doy crear, lo que va a hacer pues es aparecer aquí, va a aparecer aquí otro. Así cada vez que yo estaba creando uno, pues iban apareciendo así. Y ya nada más le doy a aceptar para guardar los cambios. Y ya cuando me metía a lo que era ¿cómo se llama? El, en el administrador de equipos, me aparecía para agregar el disco que había agregado anteriormente. O sea, para que ya apareciera. Y pues bueno, esto sería todo. Faltaría lo que es la presentación. Ahorita la voy a hacer. Voy a cortar esta parte. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre lo que son los RAID. Bueno, aquí, ¿qué es un RAID? Bueno, aquí es una forma de almacenar los mismos datos en diferentes partes de múltiples discos duros para proteger los datos en caso de fallo de algunas de las unidades. Sin embargo, no todos los tipos de RAID proporcionan la redundancia. Bueno, aquí ya en la práctica anterior que hice, pues hice la configuración del RAID 0 y del RAID 1. Por ejemplo, en el RAID 0 creo que eh, si se, si se pierde una parte de esos datos, pues no se puede recuperar. En el caso de RAID 1 sí, porque es espejo y pues copiar así que lo que tenía, o sea, como un tipo de respaldo. Aquí lo que yo hice en esta práctica, pues fue la creación de varios discos duros. Por ejemplo, el disco cero pues está destinado al sistema. El disco uno y el 2 ahí hice el RAID cero. Significa que pues esa es pues, como quien dice, una nueva partición. En el caso del RAID uno utiliza el disco 3 y 4, ahí es otra partición. Ahora sí que, pues sí, ahí van a estar esas particiones y cada vez que hacía una configuración de RAID, me pedía qué discos quería añadir a ese RAID y pues por lo mínimo sí se necesitan dos en cualquier tipo bueno, no en cualquier tipo, más bien en el 0 y en el uno se necesitan dos, hay unos que piden tres o más. Bueno, aquí cómo funciona. El RAID funciona al colocar los datos en varios discos y permite que las operaciones de entrada y salida se superpongan de una manera equilibrada, lo que mejora el rendimiento debido a que el uso de múltiples discos aumenta el medio entre los errores de almacenamiento de datos de forma redundante. También aumenta la tolerancia a fallos. Las matrices RAID aparecen en el sistema operativo como único disco duro. RAID emplea las técnicas de duplicación de disco o creación de bandas de disco, la replicación de copias idénticos en más de una unidad, dividiendo las particiones de cada disco en unidades que van desde unidades de sector, que son desde 512 bytes hasta en orden de megabytes. Las franjas de los discos se intercalan y se tratan en orden. Así es más o menos como funciona lo que es un RAID. Lo que trata pues ahora sí que su objetivo es que haya más tolerancia a lo que son pues los fallos en cuanto a la información que se puede llegar a perder. Y por eso es importante saber qué tipo de RAID puede conocer sus ventajas, sus desventajas y ver cómo podría aplicar. Aquí tenemos este ejemplo en donde está pues solamente en un sistema un solo usuario y en un sistema hasta un multiusuario, es decir, pues muchos usuarios. En este sistema de un solo usuario pues almacenan registros grandes. Aquí da el ejemplo de imágenes médicas u otras imágenes científicas. Aquí las franjas se configuran pues como pequeñas, a lo mejor pues nada más aquí dice que 512 bytes, de modo que un solo registro abarca todos los discos y pues con eso pues se puede acceder rápidamente a él. Pero cuando es un sistema multiusuario, aquí pues se debe de hacer la, la banda se debe hacer lo suficientemente ancha para que cada usuario
pues pueda ingresar de una manera adecuada. Y pues aquí se utilizan lo que es juntos el RAID 0, 1 y el RAID 10. Aquí tenemos los tipos de RAID. Aquí está el RAID 0, el RAID 1, el RAID 5, el RAID 6, el RAID 10. Bueno, aquí faltaría lo que es el RAID 50 también y el RAID 60. Ahorita voy a hablar de ellos. Aquí pues no solamente los diferencio número, porque a lo mejor uno puede pensar, bueno, pues aquí este RAID 0 pues, y el 1 pueden ser igual, nada más los diferencia el número, pero no. Cada uno pues tiene una función. Aquí está pues algunas imágenes representativas. Y ahorita pues voy a hablar acerca pues de cada una de ellas. Aquí tenemos lo que es el RAID 0, RAID 1, 5, 6 y 10. Ahorita voy a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí el RAID 0 está configurado. Ay, voy a mover esto un poco abajo. El RAID 0 está configurado, tiene división, pero no redundancia a los datos, ofrece el mejor rendimiento, pero sin tolerancia a fallos, es decir, pues si tiende a fallar mucho este RAID 0 en caso de que haya un error, pues no se pudieron recuperar pues esos datos. Aquí está lo que es el RAID 1, también es conocido como la duplicación de disco. Esta configuración bueno, pues aquí como mencionaba, el RAID 1 pues se le conoce también como espejo y pues es uno de los más usados ya que proporciona la redundancia de datos y tiene muy buena tolerancia a lo que es el fallo. En este caso pues eh, hace una copia exactamente de lo que ya había creado y por eso se le dice pues espejo. Está el RAID de 5. Bueno, en este nivel, lo voy a hacer un poquito para acá arriba, se basa en la segmentación a nivel de bloque con paridad. La información de paridad se divide en cada unidad, lo que permite que la matriz funcione incluso si falla alguna unidad. La arquitectura de la matriz permite que las operaciones de lectura y escritura abarquen varias unidades. Esto da como resultado pues un rendimiento generalmente que es mejor que en el de una sola unidad, pero no tanto como el de una matriz de RAID 0. RAID 5 requiere de al menos 3 discos, pero a menudo se recomienda usar al menos 5 discos por razones de rendimiento. Y es aquí cuando pues ya al incrementar el nivel, por ejemplo en este RAID 5, pues se requiere de más discos. Antes aquí en el RAID 0 y el RAID 1 pues solamente pedían 2, aquí como mínimo pide 3 y aún así, porque aquí pues claramente lo dice que por razones de rendimiento es mucho más recomendable utilizar pues 5 discos. Aquí pues es la ventaja de RAID 5 es que si, que si una, ¿cómo se dijera? Como, pues sí, que si una unidad falla, pues va a seguir funcionando, va a seguir funcionando este RAID. Aquí no pasaría nada. Aquí la matriz pues sigue funcionando. Ahora toca hablar del RAID 6. Esta ocupa una técnica similar a lo que es RAID 5, pero incluye un segundo esquema de paridad que se distribuye a través de las unidades de la matriz. El uso de la paridad adicional permite que la matriz continúe funcionando, incluso si dos discos fallan simultáneamente. O sea, aquí ya no nada más que si una unidad falla, sino que ahora van a ser dos simultáneamente. Sin embargo, esta protección adicional tiene un coste. Las matrices RAID 6 tienen un mayor coste por gigabyte y a menudo tienen un rendimiento de escritura más lento que las matrices RAID 5. Acá pues es la RAID 10, perdón, que es una combinación de lo que es la RAID 1 con la RAID 0. Este nivel a menudo se denomina RAID 10, la combinación, que ofrece un mayor rendimiento que RAID 1, pero un coste mayor. En RAID 1 más 0 los datos se duplican y los espejos se dividen, o sea, aquí pues es prácticamente una combinación pues de ambas, por eso se le puso RAID 10. Ahora voy a hacer esto para acá, bueno, aquí lo dejo. Un controlador RAID, vamos a ver qué es.
Es una tarjeta o un chip ubicado entre el sistema operativo y las unidades de almacenamiento, eh, generalmente unidades de disco duro. RAID proporciona redundancia de datos y mejora al rendimiento del disco duro. La mayoría de los niveles de RAID hacen ambas cosas. RAID proporciona una redundancia al SSD, pero no mejora el rendimiento del SSD. RAID fabricado especialmente para SSD proporcionará redundancia y mejorar rendimiento. Los controladores RAID funcionan virtualizando las unidades en grupos distintos, con características específicas de protección de datos y redundancia a la interfaz frontal. Se comunica el servidor generalmente a través de un adaptador basado en un host HBA, y en backend se comunica y gestiona los medios de almacenamiento subyacentes, generalmente NATA, SSI, SATA, SAS o Fibre Channel. Los controladores de RAID se clasifican por múltiples características, incluidos los tipos de unidades como SATA o SAS, la cantidad de puertos y la cantidad de unidades que puede admitir, niveles específicos de RAID, arquitectura de la interfaz, y cuánta memoria existe en la memoria de caché nativa. Bueno, pues aquí tenemos la diferencia entre lo que es un RAID hardware y software. El RAID de hardware, una implementación de hardware de RAID usualmente toma la forma de una tarjeta controladora de disco. La tarjeta ejecuta todas las funciones relacionadas. Bueno, me queda aquí. Dice que la tarjeta ejecuta todas las funciones relacionadas y controla directamente las unidades individuales en las formaciones conectadas a ella. Con el controlador adecuado, las formaciones manejadas por una tarjeta de hardware RAID aparecen ante el sistema operativo anfitrión como si se tratasen de discos normales. Aquí dice que la mayoría de las controladoras trabajan con CSSI, aunque hay algunos controladores basados en SATA. También, en cualquier caso, la interfaz administrativa se implementa usualmente en una de tres formas. Eh, Programas de utilerías especializados que funcionan como aplicaciones eh, bajo el sistema operativo anfitrión, presentando una interfaz de software a la tarjeta controladora, una interfaz en la tarjeta usando el puerto serial que es accedido usando un emulador de terminal, una interfaz de tipo BIOS que solamente es accesible durante la prueba de encendido del sistema. Aquí tenemos lo que es el RAID de software. Bueno, voy a quitarlo aquí. El software de RAID es implementado como kernel o software a nivel de controladores para un sistema operativo particular. Como tal, proporciona más flexibilidad en términos de soporte de hardware siempre y cuando el sistema operativo soporte ese hardware. Se puede configurar e implementar las formaciones. Bueno, aquí pues hay una ventaja más que la del hardware que tiene más soporte, pero em, siempre y cuando pues sea adaptable al sistema operativo. A menudo el exceso de poder del CPU disponible para cálculos de paridad se excede en gran medida el poder de procesamiento presente en una tarjeta controladora RAID. Por lo tanto, algunas implementaciones de software en realidad tienen mejores capacidades de rendimiento que las mismas implementaciones de hardware. Sin embargo, el software tiene ciertas limitaciones que no están presentes en hardware. En RAID lo más importante a considerar es el soporte para arranque desde una formación de software. En la mayoría de los casos solamente se puede utilizar formaciones RAID 1 para arrancar, ya que el BIOS del servidor. Bueno, aquí pues tenemos ya las combinaciones de RAID mm, más utilizadas en lo que es la industria. Tenemos el RAID 10 0 más 1 y RAID 01. Como se dijo, una RAID 10 pues es la combinación entre RAID 0 y lo que es la RAID 1, lo que ya expliqué en un principio. La ventaja de utilizar la RAID 10 es que se puede contar con la redundancia de la RAID 1, es decir, el espejo. Esto es las copias de seguridad redundantes y el buen rendimiento de la RAID 0, o sea, se complementan. En la imagen, la RAID 10 se divide en una estructura muy concreta, utilizando 4 unidades de almacenamiento en las que se establecen entre cada una por una RAID 1, dando lugar a un subconjunto que es agrupado finalmente en sus 4 unidades como una RAID 0. Así, en cada subdivisión RAID 1 podría fallar 3 de los 4 discos y no perderíamos los datos.
con todo, sino que cambiamos los discos que han fallado al restante, pasa a ser un punto único de fallo para el conjunto. Aquí pues se va a agarrar lo que es el espejo si fallan algunos de estos, ya que pues como se vio por RAID 0, pues sí es tolerante a fallos. Bueno, la siguiente diapositiva, el RAID 0 más 1. Esta se divide los datos entre múltiples discos y después se duplican en espejo los discos distribuidos en el grupo de discos idéntico. Su esencia es idéntica a la de RAID 10, solo que esta vez de dos subdivisiones RAID 1 encontramos dos subdivisiones RAID 0. Esta configuración es menos segura que la RAID 10, ya que no tolera dos fallos simultáneos, es decir, ya si hay dos fallos simultáneos, pues ya va a valer todo, así que nada más podría tolerar un fallo, de tal manera que cuando un disco falla, la subdivisión restante pasa a ser un punto único de fallo para todo el conjunto. Tenemos lo que es la RAID 5, es un intento de dar una definición sencilla sobre la RAID 5. Se puede decir que esta configuración busca ofrecer un rendimiento similar a lo que es la RAID 0, pero con una redundancia mucho más económica que la RAID 1. Como decimos, es el más habitual en el sector empresarial. Sí, pues este es uno de los más habituales. Aquí en el RAID 5, pues aquí dentro de una RAID 5, pues se debe tener como mínimo 3 discos duros, en los cuales los datos pues se dividen en bloques. Si el equipo quiere leer el dato A1, el encargado de servirlo es el disco 0. Bien, si el equipo se necesita también lo que es el dato B1, tendrá que esperar, ya que el disco pues está sirviendo a lo que es el dato A1. Pero si el dato B2, este sí podría ser servido a la vez, ya que el encargado pues sería lo que es el disco 1. Así podemos realizar operaciones de lectura y escritura de forma solapada, lo que redunda en un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. ¿Cómo se protegen los datos? Bueno, la clave reside en los bloques de la paridad que se utilizan para reconstruir los datos si una unidad del grupo de RAID falla. Tenemos lo que es el RAID 6. Voy a mover esto. Vamos a mover esto para acá. Ante una configuración, es idéntica a la RAID 5, con una salvedad de que utiliza una segunda banda de paridad que se distribuye y también entre todos los discos de la RAID, lo que aumenta a 4 el número mínimo de unidades de almacenamiento necesarias. Ahora van a ser 4. Eso nos da una gran ventaja frente a RAID 5, ya que dicha segunda banda de paridad actúa como protección ante una posible pérdida de datos en caso de fallo o una avería que afecte a una segunda unidad dentro del grupo RAID. Tenemos la RAID 50. Bueno, aquí en la RAID 50 es de forma simple y llana, como una configuración que coge bloques de RAID 5 y los distribuye formando una RAID única 0. De esta forma, en una RAID 50 se pueden disfrutar de la paridad distribuida que ofrece una configuración RAID, pero también del buen nivel de rendimiento que caracteriza una RAID 0. Gracias a dicha paridad, un disco de cada conjunto de RAID 5 puede fallar sin que nos expongamos a perder algún tipo de dato. Con todo, si no sustituimos el disco que ha fallado, los discos restantes de dicho conjunto se convierten en un punto único de fallo para todo el conjunto. Bueno, aquí vamos a ver sobre la cantidad de discos que maneja cada tipo de RAID. En RAID que pueden manejar, en RAID 0 se necesitan mínimo 2 discos. Cuenta la suma de tamaños de todos los HDD. Un RAID 0 conocido como stripping utiliza como mínimo 2 discos y reparte los datos entre ambos. Ofrece un mayor rendimiento, no debe utilizarse con datos críticos, o sea, datos que son muy importantes. Lo mejor es pasarse a otro RAID, como del RAID 1 o alguna combinación con el 1.0, que sería el 10. El inconveniente es que no hay redundancia y tolerancia a fallos, por lo que cualquier fallo avería en uno de los discos que conlleva una pérdida total de estos. Ok, pasamos con el RAID 1. Aquí igual se necesita mínimo 2 discos. En el caso de más unidades, solo cuenta el disco de menor tamaño. Es conocido como espejo o mirroring. El RAID 1 utiliza 2 discos y duplica todos los datos de la primera unidad de forma sincronizada a una segunda unidad,
de almacenamiento. De esta forma, si el primer disco se estropea, el sistema seguirá funcionando y trabajando con el segundo disco sin problemas y sin perder datos. Eso es lo que ofrece. Ofrece una rápida recuperación tras un fallo de la unidad, pero digo, por tanto es una de las mejores configuraciones en cuanto a redundancia y tolerancia a fallos. Tenemos la RAID 5. Aquí se necesitan como mínimo 3 discos. Se puede romper un disco sin perder los datos. El espacio disponible en el RAID 5 será de n-1, siendo n el número de discos del RAID. Si utilizamos 5 discos de 1 terabyte, tendremos 5 discos menos 1, o sea, serían igual a 4, igual a 4 terabytes disponibles. Suele ser un RAID más usado en lo que son los servidores, ya que aporta pues mucho más velocidad y rendimiento del RAID 0, y la seguridad del RAID 1 ante la pérdida de los datos. Tenemos en lo que es el RAID 6. Aquí se necesitan ya 4 discos. Puede tolerar 2 fallos de los discos duros, N-2. El RAID 6 es pues similar al RAID 5, incluye un disco de reserva que entra en funcionamiento una vez que uno de los discos se estropea. En este caso, hasta que sustituyamos el disco averiado o todos los efectos a todos los efectos tenemos un RAID 5. Proporciona, por tanto, una elevada redundancia de datos y rendimiento de lectura. El rendimiento en tareas de escritura es menor que el RAID 5. Debido a los dos cálculos de paridad, requiere hacer un gasto adicional, ya que se dedica. No me quedé aquí. Requiere hacer un gasto adicional, ya que dedicamos 2 discos la paridad. Si tenemos 4 discos de 1 terabyte, disponemos solo de 2 terabytes de espacio, ya que los otros 2 terabytes se dedican a lo que es la paridad. Aquí en el RAID 10 se necesita un mínimo de 4 discos. En el RAID 1 más 0 se hace un RAID 1 y sobre ellos un RAID 0. Se necesita un mínimo de 4 más unidades, por lo que el coste es más elevado que otras configuraciones. A cambio tenemos un alto rendimiento de lectura gracias a la RAID 0, a la vez que se proporciona tolerancia a los fallos gracias al RAID 1. Si usamos 4 discos, por ejemplo, se pueden romper hasta 2 sin perder la información, n-2, siempre que no sean del mismo subgrupo. En el RAID 50, pues de aquí ya se necesitan lo que son pues, 6 discos, ya es con la posibilidad de que se puedan estropear hasta 3 discos sin perder los datos. En el RAID 5 más 0 se hace un RAID 5 y sobre ellos un RAID 0. Con el RAID 50 conseguiremos un volumen muy robusto, un mayor rendimiento de lectura en comparación con la RAID 5 estándar y un rendimiento de escritura de medio a alto. Presenta las mismas desventajas que el RAID 5, impacto medio ante los fallos del disco y tiempos de reconstrucción más largos al ser necesario volver a calcular la paridad y un precio más elevado. El RAID 60 se necesita como mínimo 8 discos, con la posibilidad de que se pueda estropear hasta 4 sin perder datos. En el RAID 6 más 0 se hace un RAID 6 y sobre ellos una RAID 0. Obtenemos un alto rendimiento sobre todo en tareas de lectura. Las desventajas son las mismas que la RAID 6. El rendimiento más bajo en escritura debido a los cálculos a paridad y mayor gasto en lo que es el hardware. El RAID 0 más 1 necesitamos 4 discos duros. Los discos se agrupan por parejas para que cada una de estas forme un RAID 0 y sobre estos dos bloques montados un RAID 1. Esta configuración es menos segura que la RAID 10, ya que no tolera 2 fallos simultáneos. Aquí pues tenemos no voy a hacer esto más por acá, los ejemplos de, pues, son controladores RAID físicos. Pues aquí están algunos de los que son actuales. Aquí pues está el modelo, aquí pues está lo que es el precio. Bueno, pues es un ejemplo de ellos. Ahorita voy a mostrar el otro. Acá está otra tarjeta controladora RAID. Esta pues tiene un precio mucho más elevado. Y pues eso sería todo. Ahorita voy a utilizar lo que es la calculadora. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la calculadora de RAID. Pues aquí me manda para seleccionar varios discos.
dependiendo del RAID, pues, en este caso, pues hay unos RAID que no van a admitir pocos discos. Por ejemplo, si yo quitara, quitar aquí dos, en RAID 5 pues no permite eso, deben de ser más de dos discos. Entonces, pues necesitaría agregárselos. Voy a agregar dos de 10. Y pues ahora sí no me dice nada. Acá pues hace la comparación. Por ejemplo, el espacio disponible en RAID 0 pues sería todo esto, que prácticamente pues es todo. 48 terabytes, que pues es la suma de todo esto. Y pues acá lo está dividiendo. Por ejemplo, acá en verde pone el espacio disponible, que son 30 terabytes. Utiliza 10 terabytes para la protección y el espacio sin utilizar son de 8 terabytes. Si yo quiero comparar el RAID 5 con el RAID 6, acá pues ya es un poco más pareja la cosa. El espacio disponible pues es de 20, utilizando la protección es de 20 y el espacio sin usar es de 8 terabytes. Acá pues sigue siendo lo mismo porque nada más cambié de aquí el puro RAID 6. Si quiero comparar el 0 con el 1, pues aquí en el RAID 0 utiliza pues todo como espacio disponible, los 48 terabytes. En el caso del RAID 1, pues tiene el espacio disponible de 10 terabytes. Para protección utiliza esta de 30 terabytes y el espacio sin utilizar es de 8 terabytes. Y pues creo que ya, porque, bueno, supongo, no me acuerdo si hice esta combinación. Creo que sí, sí, que es parecido, porque pues, realmente no vienen pues, para muchas combinaciones. Ay, esto no sé por qué sale. Bueno, sí, pero realmente no vienen para muchas combinaciones. Te da a escoger. Igual si es RAID, si comparamos el RAID 0 con el RAID 1, en caso que yo le quite, bueno, con dos todavía quiere, pero si yo le llego a quitar para que solamente tenga pues un disco, no me lo va a aceptar, porque mínimo se requieren dos. Y pues así funciona esta calculadora RAID, que solamente pues es para comparar los tipos, que pues nada más serían estos de aquí. Y bueno, pues esto sería todo.